Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Análisis 1. En la clase de hoy vamos a continuar con lo que inició Constanza en la clase pasada sobre campos vectoriales y vamos a ver algunas extensiones de las cosas que se vieron en esa clase a campos que están ahora definidos en el espacio, en R3, no solo en R2. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestro objeto de estudio en este caso? Vamos a tener una función que vamos a anotar con la letra F mayúscula, que va a ser una función de tres variables, de x y z. Entonces esta función toma un vector del espacio, un punto del espacio, y devuelve como imagen un nuevo vector. Este elemento va a ser un nuevo vector de R3. Y la forma de interpretar esto, así como, igual que como se hicieron con campos en R2, es, ustedes piensen que para cada punto del espacio, F lo que me está diciendo es un vector que está apoyado sobre ese punto de X y Z. Estos son tipos de funciones, campos que se usan mucho para modelar ciertas situaciones físicas. Por ejemplo, F puede modelar un campo de fuerzas, entonces quiere decir en cada punto X y Z. F de X y Z es un vector que está indicando cuál es la fuerza que está siendo aplicada en ese punto, en ese instante. O podría ser un campo de velocidades, lo mismo, si ustedes tienen una partícula que viaja y está en algún momento en el punto de X y Z, F está indicando la velocidad que tiene la partícula en ese punto. Entonces, distintas situaciones físicas se modelan con este tipo de funciones que nosotros llamamos campos. Es bastante común en la literatura matemática a las componentes del campo, esto es un vector de R3, tiene tres componentes, a las componentes del campo notarlas con las letras P, Q y R. Acá tenemos una componente más que en la clase pasada. Entonces F va a ser un vector formado por tres componentes que vamos a notar con las letras P, Q y R mayúscula. Cada una de estas componentes, P, Q y R, ahora son funciones que van de R3 en R, son funciones escalares. Entonces estas funciones P, Q y R son funciones que salen de R3 a valores en R, funciones escalares. Bueno, por supuesto pueden estar definidas en todo el espacio o no. Por ejemplo, en la clase pasada vieron el ejemplo del campo gravitacional y en ese ejemplo lo que ven es que el campo F no está definido, por ejemplo, en un punto, en el origen, en el 0, 0, 0 no está definido. Bueno, en el resto de los puntos sí. Entonces puede estar definido en todo R3 o en algún subconjunto de R3. Más adelante hablo un poco más sobre eso. Bueno, entonces una de las primeras preguntas que a uno le interesaría responder de estos campos es ¿cuándo un campo en R3 es conservativo? Eso es algo que estudiamos la clase pasada, que vimos para R2, para campos en planos, cómo se resuelve. Bueno, ¿cómo sería el análogo si es posible hacer eso en R3? ¿Cuándo un campo en R3 es conservativo? Entonces voy a recordar la definición. Entonces un campo F se dice conservativo si, bueno, es un gradiente, si es un campo gradiente, es el gradiente de una función que se llama potencial. Entonces, si F coincide con el gradiente de una cierta función F minúscula. Esta es la notación matemática. En física en general, el potencial se le pone, esta F minúscula se la llama la función potencial, pero en física usualmente el potencial se le pone con signo, se le cambia el signo. La notación física sería poner que F es menos el gradiente de phi, se le pone la letra phi, y esta es la función potencial, es la notación más usual, pero es medio relevante, ¿sí? O sea, phi sería menos F chiquito. Bueno, nosotros vamos a usar esta notación, la notación más matemática. Entonces, la pregunta que uno quiere hacer es esto. ¿Cuándo un campo F, ahí me dan un campo F, cuándo es conservativo o no? ¿Está bien? Entonces, la pregunta... Dado F, ¿cuándo podemos saber, podemos asegurar que F es conservativo?
¿Por qué del nombre conservativo? Es algo que van a ver ustedes más adelante en sus cursos de física, inclusive en sus próximos cursos de matemática. Tiene que ver con un tema de conservación de la energía, que no vamos a discutir ahora el porqué del nombre. Bueno, y cuando el campo sí sea conservativo, lo que uno va a querer aparte es calcular la función potencial f chiquita. Bueno, entonces hoy nos vamos a ocupar de tratar de responder esta pregunta para campos en R3 en este caso. Vamos a ver que la respuesta es bastante simple y es bastante similar a lo que se hizo en R2, pero bueno, un poco más complicado. Hay una idea muy simple que uno puede hacer para tratar de entender qué condiciones tiene que verificar un campo para ser conservativo, que es el siguiente. Ahí dice, bueno, supongamos que tenemos mi campo F, que es un campo P, Q y R. Tengo mi campo. Y supongamos que efectivamente el campo es conservativo. Que este campo es conservativo. ¿Sí? Entonces, sabemos que este campo F es el gradiente de un potencial, porque esa es la definición de ser conservativo. ¿Y qué es el gradiente de esta f chiquita? Este va a ser un vector que en su primer coordenada va a tener la derivada de f respecto de x, en su segunda coordenada va a tener la derivada de f respecto de y, y en su tercera coordenada va a tener la derivada de f respecto de z. Entonces, si mi campo f es conservativo, tiene que tener esta forma. Pero f es p, q y r. Entonces, si yo igualo estos dos vectores, coordenada a coordenada, lo que vamos a tener es que entonces la primera componente, la función p, tiene que ser la derivada de f respecto de x. La segunda componente, que es q, tiene que ser la derivada de f respecto de y. Y la tercera componente, que es r, tiene que ser la derivada de f respecto de z. ¿Sí? Pero ahora, fijemos esta observación. Si yo a p la derivo respecto de y, lo que voy a obtener es que pi es lo mismo que si a la derivada de f respecto de x la vuelvo a derivar respecto de y. O sea, esto va a ser fxy. La derivada respecto de y de la derivada respecto de x de f. Y si a q yo la derivo respecto de x, esto va a ser la derivada respecto de x de f sub i. O sea, va a ser f sub i x. Y lo que nosotros ya vimos en su momento es que si mi función f minúscula, el potencial, es una función suficientemente buena, eso no es esos ejemplos feos que vimos en su momento, sino es una función de clase C2, entonces las derivadas cruzadas coinciden. Estas dos tienen que dar iguales. Entonces, si yo quiero tener alguna expectativa, alguna esperanza de que mi campo f sea conservativo, tiene que ser cierto que la derivada de la primer componente respecto de y tiene que ser igual a la derivada de la segunda componente respecto de x. Estas dos cosas me dicen que pi tiene que ser igual a qx. Bueno. Así, evidentemente, uno puede seguir jugando ahora con las otras variables y con r, ¿no? ¿Cómo hago para relacionar, por ejemplo, p con r? Bueno, acá está la derivada respecto de x, acá está la derivada respecto de z. Entonces lo que voy a hacer es derivar la primera ecuación respecto de z y la segunda ecuación respecto de x. Entonces voy a escribir acá, análogamente, ¿qué tenemos? Que si yo hago la derivada de p respecto de z, esto tiene que ser igual a la derivada de r respecto de x. Y por último me queda relacionar q con r, que es derivo q respecto de z y derivo r respecto de y. Y esas cosas tienen que coincidir. Entonces, q
Z tiene que ser igual a RI. Bueno, entonces hemos tenido estas tres ecuaciones. Esta ecuación y esta ecuación. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué sabemos? Si el campo es conservativo, entonces tiene que verificarse estas cosas. ¿Qué me dice esto? Si estas ecuaciones no se verifican, entonces yo puedo estar seguro de que el campo no va a ser conservativo. Entonces, cuando a mí me dan un campo F y me preguntan, ¿es conservativo o no? Bueno, yo chequeo esas igualdades. Si no se cumplen, no es conservativo. Si se cumplen, vemos. Ahora, estas condiciones a veces son un poco complejas de recordar. Uno se puede marear, qué sé yo, a menos que uno se lo guarde o lo memorice o lo tenga escondido, pero en general uno se olvida de estas relaciones como son, deducirlas cada vez puede ser un poco engorroso. Entonces voy a mostrarles ahora una manera de hacer este cálculo que es un poco más simple que tener que andar recordando una fórmula. Bueno, entonces lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente. Supongamos que tenemos un campo F que tiene sus tres coordenadas, P, Q y R. Y lo que sabemos nosotros es que si F es el gradiente de un cierto potencial, si F es un campo conservativo, entonces necesariamente sus componentes tienen que verificar estas relaciones. Ahora, estas relaciones, bueno, son muchas letras, ¿cómo las recordamos? Vamos a ver ahora una forma simple de recordar cuáles tienen que ser estas relaciones y aparte lo que vamos a ver ahora no solo va a servir para esto va a ser una de las cosas que sirve, después nos va a ser muy útil porque tiene mucho contenido físico metido adentro. Pero para eso necesito dar algunas definiciones y una notación. Entonces lo primero que voy a introducir ahora es lo que se conoce con el nombre de el vector nabla. El vector nabla, estrictamente hablando, no es un vector. En terminología matemática más precisa es lo que se llama un operador. ¿Qué quiere decir esto? Es algo, el vector, vamos a definirlo, el nabla es esta letra griega, como el triangulito invertido, la misma que usamos para el gradiente, y no es casualidad. Entonces, ¿qué es el gradiente de una función f? El gradiente de una función f es la derivada de f respecto de x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z. Entonces, ¿qué es el vector nabla? El vector nabla es lo mismo que está acá, pero sin la f, sacando la f. Saco la f. Bueno, o sea, es un vector, un pseudovector, o un operador, que tiene en su primer coordenada, se llama operador porque lo que tiene son operaciones adentro. Entonces, ¿qué tiene? Su primer coordenada tiene la operación que es derivar respecto de x. En la segunda coordenada tiene otra operación. ¿Qué operación tiene? Derivar respecto de y. Y en su tercera coordenada que tiene la operación derivar respecto de z. Este es el vector nabla. Es el vector formado por tres operaciones, cada una en una coordenada diferente. Entonces, si tenemos f es una función escalar de R3 en R, entonces como para cada punto f es un numerito, entonces lo que uno puede reinterpretar el gradiente de f pensando que es el producto del vector nabla por el escalar f. ¿Cómo se multiplica un vector por un escalar? Es multiplicando coordenada a coordenada. Entonces si yo hago nabla f, es a este vector lo multipliqué por f en cada coordenada. La cosa es, ¿qué es multiplicar la derivada respecto de x por f? En realidad, como no son números, ¿qué es la derivada respecto de x? Es una operación. Entonces quiere decir, a f le tengo que aplicar la operación derivada respecto de x. Y este es exactamente lo que llamamos nosotros el gradiente de f. ¿Está bien? Entonces, de esta manera uno puede interpretar que el gradiente de f es simplemente tomar este vector, que es un vector de operación, es un operador, en cada coordenada tengo una operación diferente, y es cuando se lo aplico a un escalar, es multiplicar un vector por un escalar y eso me da el gradiente de f como lo teníamos definido hasta ahora. Ahora lo que quiero que veamos es qué pasa si yo a este vector nabla
hago operaciones, pero no con una función escalar, sino con un campo vectorial. Entonces, ¿qué sucede si aplico nabla a un campo vectorial? F. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tengo un vector, que es nabla, y tengo un vector, que es F. Entonces, cuando yo tengo dos vectores, nosotros hemos visto dos tipos de operaciones diferentes para hacer entre vectores. ¿Sí? Una operación es el producto escalar y otra operación es el producto cruz. Entonces, acá dice, bueno, tenemos dos operaciones. Una es el producto cruz y otra es el producto escalar. Vamos a ver que estas dos operaciones dan lugares a objetos matemáticos y físicos muy interesantes con muchas interpretaciones y aplicaciones. Bueno, vamos por etapas. Empecemos concentrándonos con el producto cruz. ¿Cómo se calcula el producto cruz? Déjenme borrar acá el producto escalar, que lo vamos a ver más adelante. Empecemos con el producto cruz. ¿Cómo se calcula el producto cruz? Nosotros, si se acuerdan, el producto cruz lo calculábamos haciendo un pseudo determinante. Entonces, esto se calcula haciendo el determinante, donde poníamos en la primera fila los tres versores canónicos de R3. Poníamos el versor I, el versor J y el versor K, ¿sí? Que es la base canónica de R3. En la segunda fila se ponen las coordenadas del primero, en este caso nabla. Bueno, nabla no es un vector, pero ¿qué voy a poner? Las coordenadas de nabla. Entonces acá viene la derivada respecto de x, acá viene la derivada respecto de y, y acá viene la derivada respecto de z. Y en la última fila de la matriz, lo que se ponen son las componentes de f. ¿Quiénes son las componentes de f? Son p, q y r. Bien, entonces ponemos p, q y r. Este es el determinante que tengo que calcular. Bueno, eso obviamente es un determinante raro, porque lo que hicimos toda la vida es calcular el determinante cuando la matriz era una matriz de números. Después, bueno, dijimos, está bien, si eran dos vectores, pudimos hacer esto, acá tenía números, y acá tenía los vectorcitos, está bien, lo aprendimos a hacer. Pero ahora ya es más raro todavía, porque acá tengo los versores, acá tengo estas cosas que son operaciones, y acá tengo funciones. ¿Está bien? Pero bueno, uno no se hace mucho problema por eso, y va a operar como si todo pudiera. ¿Está bien? Total, piensen que esto es una regla para recordar algo. La verdadera definición es lo que vamos a escribir ahora. Entonces, este determinante yo lo desarrollo de alguna manera, hago algún desarrollo para el cálculo. Podrían aplicar la regla de las diagonales, en este caso es de 3×3, pero yo voy a hacer el desarrollo por filas. Entonces voy a desarrollar por la fila de arriba. Entonces, primero viene el versor I multiplicado por este por este menos este por este. Esa es la regla determinante. ¿Qué es este por este? Este por este es simplemente hacer la derivada de R respecto de I. Entonces, la derivada de R con respecto a I menos, y ahora tengo que hacer este por este. La derivada de Q con respecto a Z. Eso es lo que va en la primer componente. Menos. Ahora viene menos porque esta exposición es menos. J. ¿Y qué va en J? Tengo que tachar estas dos, esta fila y esta columna, y me quedan la derivada de R respecto de X menos la derivada de P respecto de Z. Y ahora me queda este lugar, más. Este lugar es con más. K. ¿Qué tengo que poner? Ahora este cuadradito me queda. La derivada de Q respecto de X menos la derivada de P con respecto a Y. Muy bien. Bueno, vamos a pasear en limpio entonces lo que escribimos. ¿Qué es lo que me quedó?
¿Qué me quedo? Lo escribo acá. Primer coordenada, es lo que está con I. Bueno, ¿esto qué es? Es RI menos QZ. Segunda coordenada, con un menos, RX menos PZ. Entonces lo invierto, me queda PZ menos RX. Y en la última coordenada me queda QX menos PI. QX menos PI. Bueno, cuando miro esto, y miremos las relaciones que tenía escrito antes. Fíjense, RI menos QZ. Esta relación que tengo acá, en rojo, esencialmente tiene que ver con esto, porque si yo hago RI menos QZ, este lo paso restando, pedir que QZ sea igual a RI es lo mismo pedir que esto sea igual a 0. ¿Está bien? Miremos la segunda relación, que sería esta. PZ menos RX. Fíjense que acá tengo PZ y RX. Esta se va a relacionar con esta azul. Entonces, pedir que PZ sea igual a RX es lo mismo pedir que esto sea 0. Y por último, tenemos esta tercera coordenada, QX menos PI, que es exactamente acá, es QX menos, si este lo paso restando, tengo eso. Esta se relaciona con esta ecuación. Entonces, pedir que PI sea igual a QX es pedir que esta tercera coordenada sea 0. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que estas tres ecuaciones resultan ser equivalentes a que el producto cruz entre el vector nabla y el campo F sea el vector 0. ¿Está bien? Entonces, conclusión. Si F es igual al gradiente de F, entonces lo que vale es que cuando hago nabla por F, tiene que ser el vector 0, 0, 0. Es otra manera de escribir exactamente lo mismo, no hice nada nuevo, solamente reescribí las tres ecuaciones que teníamos antes, que PI sea igual a QX, PZ sea igual a RX y QZ sea igual a RI, es exactamente lo mismo que decir que este producto cruz me da el vector 0. Pero bueno, es una forma cómoda de recordar las tres. A veces uno se olvida, entonces el producto cruz es algo que es fácil de recordar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que armarme esta matriz. Vamos, yo no conozco a nadie que se acuerde de esta fórmula de memoria. Todo el mundo cuando la tiene que calcular lo hace de vuelta, escribe la matriz, calcule el determinante y ahí sabe o me da 0 o no me da 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Si el campo es un campo conservativo, entonces el producto cruz entre nabla y F tiene que ser el vector 0. ¿Cómo se usa esto? Dice, bueno, yo hago el producto cruz entre nabla y F. Si no me da 0, seguro que no es conservativo. Si me da 0, veo. ¿Está bien? Como se imaginarán, esto no es una cosa caprichosa. Esto aparece, y lo van a ver ustedes repetidamente a lo largo de su carrera. Esto recibe un nombre, y esto es lo que se llama con el nombre de el rotor o el rotacional de F. Entonces, nombre. El producto cruz entre nabla y F se lo llama el rotor de F. Rotor o rotacional. Entonces uno dice, ¿por qué tiene este nombre? Este nombre rotor, obviamente, suena a algo, ¿no? Les despierta alguna inquietud, ¿no? ¿Por qué rotor? Tiene que ver con algo que rota. Bueno, en un segundo les voy a describir. Ustedes en sus guías de ejercicios tienen algunos ejercicios donde les va a indicar cuál es la medida física, o qué mide físicamente esta cantidad, dependiendo de la interpretación que se haga del campo F. Dependiendo de la interpretación física que hagamos del campo F,
qué interpretación física va a tener el rotacional. Después, más adelante en la clase se los voy a comentar y en la práctica tienen ejercicios para desarrollar esa intuición. Pero por ahora hagamos algunos ejercicios. Quiero que hagamos algunos ejercicios, un par de ejemplos, donde hagamos cálculos, donde calculemos efectivamente el rotor y veamos si cierto campo es conservativo o no. Bueno, vamos a ver cómo lo que acabamos de estudiar sobre la definición de rotor y la condición necesaria que vimos para que tiene que tener rotor cero para tener chance de ser un campo conservativo, lo podemos aplicar en ejemplos concretos. Entonces, el primer ejemplo me dan este campo, F, que es xy más z cuadrado, x y z, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado. Entonces, lo que me piden para este campo es calcular el rotor de F y determinar si es conservativo, si F es conservativo. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular el rotor, eso es lo primero que me dicen. Entonces, este va a ser P, su primera coordenada, este es Q y este es R. Esas son las tres componentes de mi campo vectorial F. Entonces, ¿cómo calculamos el rotor? Resolución. El rotor de F es, según vimos, el producto cruz entre el vector nabla y el campo F, que esto es IJK derivada respecto de X. Le voy a escribir esta que es un poco más abreviado de esta manera. Derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, P, Q, R. Entonces ahora cuando uno se da cuenta, si ustedes tienen la fórmula se pueden machetear, pero yo les quiero mostrar que yo no me la sé la fórmula, le tengo que hacer la cuenta cada vez. Primera coordenada es este por este menos este por este, que es RI menos QZ. En la segunda coordenada viene este por este menos este por este, pero cambiado de signo. Entonces es PZ menos RX. En la tercera coordenada va este por este menos este por este, que es QX menos PY. Ese es el rotor. Y tengo P, Q y R y arriba. Bueno, ahora hay que derivar. Estos ejercicios en general son simples, ¿sí? No hay mayores complicaciones. Bueno, primera coordenada, RI. RI es 2I. Menos QZ, XI. Segunda coordenada, PZ, 2Z. Menos RX, 2X. QX y Z. Menos PI, X. Bueno, la primera parte que es calcular el rotor ya la hemos calculado. ¿Ven? Tomamos un campo vectorial, uno hace un montón de cuentas de derivar y lo que obtiene es un nuevo campo vectorial. ¿Sí? El resultado de un producto cruz siempre me da un nuevo vector. O sea, el producto cruz al rotor toma un campo vectorial y me devuelve otro campo vectorial. Muy bien. Ahora preguntan, determinar si F es conservativo. Nosotros, ¿qué es lo que vimos recién? Si F es conservativo, el rotor tiene que valer 0. Ahora, como tiene que valer 0, no quiere decir que yo acá tengo que igualar a 0 y tratar de despejar X e Y. ¿Está bien? No, cuidado. Para que tiene que valer 0 quiere decir que el rotor tiene que ser la función idénticamente 0. Es decir, que esto tiene que valer 0 para todo X y Z. Y acá no me da 0, ¿no? Esto no se anuló. Debería haberme dado 0, 0, 0. Me dan cada una fórmulas.
Entonces, este vector no es el 0, 0, 0. ¿Sí? Con que para algún punto x y z no sea 0, 0, 0, ya me alcanza. Entonces, con esto concluimos que el campo no puede ser conservativo, porque si fuera conservativo, el rotor tendría que haber dado 0. Entonces, F no es conservativo. ¿Está bien? Entonces, este ejemplo ya está. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Tenemos ahora que F es igual a IZ más 2x, xz menos 2y, xy. Este es mi campo F. Y nuevamente lo mismo, calcular el rotor de F y determinar si es conservativo. Bueno, muy bien, es muy similar al ejercicio anterior. Entonces, vamos a ver, en este caso, este va a ser P, su primer componente, este va a ser Q y este va a ser R. Como tengo la fórmula escrita acá al lado, ahora sí, no voy a escribir de vuelta y determinadamente hacer la cuenta, ya la tengo escrita ahí, la voy a aplicar directamente. Entonces, el rotor de F, resolución, y voy a aplicar de vuelta directamente esta fórmula. Tengo que hacer RI menos QZ. RI es X. Menos QZ, X. Ahora tengo que hacer PZ menos RX. PZ, Y. RX, Y. Y ahora tengo que hacer QX menos PI. QX, Z. PI, Z. ¿Ven que es muy distinto a lo que teníamos antes? Bueno, ahora esto es 0, 0, 0. Que es idénticamente 0. No importa cuánto valga X, cuánto valga Y, cuánto valga Z, esto siempre da 0. Entonces, calculamos el rotor, ya lo calculamos, me dio el vector 0. ¿Es conservativo? Bueno, lo que nosotros vimos hasta ahora es que si es conservativo, su rotor sale 0. Ahora, si el rotor vale 0, no sabemos que eso necesariamente implique que sea conservativo. Nosotros vimos lo que se llama una condición necesaria. Necesito que el rotor sea 0 para que el campo sea conservativo. La pregunta es suficiente? Bueno, más adelante les voy a comentar que sí, pero a eso hay que dar condiciones. La demostración de eso es bastante más complicada y lo van a ver ustedes en los que cursen Análisis 2 o Matemática 3, lo van a ver ahí. Es una consecuencia de un teorema muy importante que se llama el teorema de Stokes. Pero, de todas maneras, aunque no tengamos esa teoría, nosotros vamos a poder determinar ahora si el campo es conservativo o no. Entonces, uno va con fe, porque cree que si el rotor es 0 debería ser conservativo. Entonces, la forma de saber si es conservativo o no es calcular el potencial, efectivamente. ¿Está bien? Entonces, para saber si es conservativo o no, nosotros vamos a calcular el potencial. Calculemos F tal que el gradiente de esta F chiquita sea mi campo. Entonces vamos a ver cómo se hace esta cuenta. Vamos a aprender a calcular el potencial. Vamos a ver que es una cuenta razonablemente simple. En algún sentido, esto es una especie de generalización de lo que hacían en análisis del CBC para el cálculo de primitiva. Ustedes teniendo una función f, buscaban algo que cuando la derivo me da la que tenía, la que era primitiva. Acá es una especie de primitiva, pero es más complejo, porque tengo muchas variables, tengo muchas derivadas, y bueno, dado un campo tiene que ser un gradiente, pero filosóficamente es similar. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, ¿qué quiere decir que el gradiente de f chiquita es igual a f grande
Esto es que f sub x tiene que ser p, f sub y tiene que ser q, y f sub z tiene que ser r. ¿Sí? Esto es equivalente a esto. Estas dos cosas son equivalentes. Primero escribí la ecuación de manera vectorial, lo segundo es componente a componente. Ahora, P, Q y R las conocemos explícitas. Voy acá a bajar para recordarlas. P es IZ más 2X. Bueno, entonces acá donde dice P, vamos a poner que esto es IZ más 2X. Q, ¿quién es Q? Q es XZ menos 2Y. Bien. Y por último, R. R es, ahí está, X por Y. Bueno, ya basta de hacer ejercicio por hoy. Ahí está entonces. Bueno, entonces, ¿cómo uno hace? Vamos a ver que en el fondo lo que uno tiene que hacer es aprender a calcular primitivas. Pero es como si calculáramos primitivas parciales, porque si esta es la derivada de f respecto de x, yo tengo que calcular la primitiva, pero la primitiva respecto de la variable x. Tengo que integrar esta función, pero integrarla respecto de x, porque es la variable sobre respecto de la cual derivé. Entonces hay que usar las tres ecuaciones, hay que usarlas con cuidado. Yo aconsejo, salvo que uno vea algo que conviene hacer, intercambiar el orden por algún motivo, yo empiezo de la primera a la última. Es como a mí me resulta más cómodo. Entonces, en la primera ecuación uno dice, bueno, fx es iz más 2x, entonces de acá tengo que f tiene que ser igual a, tengo que integrar todo esto respecto de x, para que cuando la derive respecto de x me dé lo que tenía. Entonces, recordemos que y z son constantes. Si lo integro respecto de x, esto me va a dar x y z. La primitiva de 2x es x cuadrado. Observen que si derivo esto respecto de x, tengo lo que tenía arriba. Y que nunca nos tenemos que olvidar cuando calculamos primitivas. Esto es fundamental. Que esta no es la única primitiva. Si le sumo cualquier constante, sigo teniendo otra primitiva. Entonces acá tengo que poner más c. Porque si yo derivo, esta constante c se va. Y acá es donde viene el único truco o la única novedad respecto de lo que ustedes están acostumbrados a hacer cuando tienen que resolver este tipo de problemas. Que esta constante c que está acá es constante para x. Porque cuando derivo respecto de x vale 0. Pero no tiene por qué ser constante ni para y ni para z. Entonces, esta constante c que está acá, en realidad es una función que puede depender de y y de z. No de x. Cuando derive respecto de x, eso desaparece. Muy bien. Entonces, ahora voy a la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice que fi tiene que ser esto que está acá. Entonces, la segunda ecuación es que fi tiene que ser xz menos 2y. Pero ahora, por otro lado, digo, si f era esta fórmula que está acá, yo la derivo respecto de y. ¿Cómo se deriva respecto de y? Derivo respecto de y, me queda xz. Este x cuadrado se va, respecto de y es 0. Y acá es donde es importante la constante. Como la constante depende de y, cuando derive respecto de y es la derivada respecto de y. Esto sería más c sub i. La derivada respecto de y de esa función de xz. Bueno, tenemos esta igualdad y ahora voy a despejar c sub i, que es mi incógnita. Fíjense que xz y xz se cancelan y de acá lo que obtenemos es que la derivada de c respecto de y es menos 2y. Entonces vamos a calcular c. Si integro, me queda que c va a ser igual a menos y cuadrado más constante. Vamos a poner la constante d.
Pero de vuelta, esta constante D es constante para I. Recuerden, esto es una ecuación donde solo aparecen involucrados I y Z, X ya no está más. Y esta constante es constante para I, pero no necesariamente constante para Z. Esta constante D podría depender de Z. Entonces esta D es una D de Z. Entonces ahora mejoré esta expresión, ya entendí esta constante cómo dependía de I, tenía un menos I cuadrado, pero me queda todavía que no sé cómo depende de Z. Entonces reemplazo C acá, mi cálculo parcial, y tengo mi nueva función f. Entonces lo que tenemos es que f va a ser igual a x y z más x cuadrado menos y cuadrado más d de z. Y me queda ahora por determinar esta función de z, d de z. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar la última ecuación. Entonces tengo que usar ahora que f sub z tiene que ser igual a xy, pero si yo acá derivo f respecto de z, la fórmula que obtuve hasta ahora, esto me queda respecto de z, me queda xy, este no tiene z, se va, este no tiene z, se va, y esto me queda la derivada de d respecto de z. Pueden poner d' si quieren, total depende de una sola variable ya, es como una derivada normal, pero pongamos para recordar bien que esta función d depende solo de la variable z. Bueno, de vuelta acá, este xy con este xy se van, y en este caso lo que obtenemos es que d sub z tiene que ser igual a 0. Bueno, y si d sub z tiene que ser igual a 0, entonces d era una genuina constante, no depende de ninguna variable. Entonces sacamos que d de z tiene que ser una constante que la vamos a llamar con la letra k, la constante k. Muy bien, entonces ahora podemos reemplazar y obtenemos nuestra función potencial. Luego, f de x y z va a ser igual a x y z más x cuadrado menos y cuadrado más k. Obviamente que siempre esta función potencial, si yo le sumo una constante, sigue verificando, porque si yo en la ecuación esta, si en vez de f hago f más 1, cuando derive se va. Entonces nunca es única la función potencial. Es única salvo constantes. Y acá entonces calculamos la función potencial. Para fijar la función potencial uno tendría que decir, bueno, ¿cuánto vale f, por ejemplo, en el 0, 0, 0? Si yo fijo el valor de f en un punto, eso va a determinar el valor de la constante. Bueno, vamos ahora primero a resumir un poco estos resultados que vimos sobre el rotacional, el rotor de un campo F y la relación que tiene con que el campo sea conservativo o no conservativo. Ya lo dijimos, ya hicimos la cuenta, pero quiero que les quede escrito bien el enunciado del teorema. Entonces tenemos teorema. Sea F igual a P R, un campo conservativo con potencial F chiquita. Esto quiere decir que F grande es el gradiente de F chiquita. Entonces, lo que dice el teorema es, si el potencial F es de clase C2, recuerdo qué quiere decir eso. Eso quiere decir que el potencial, la función, tiene derivadas segundas continuas. ¿Por qué necesitamos esto? Porque esta es la condición que tenemos sobre las derivadas segundas para que conmuten las cruzadas, para que si yo derivo f primero respecto de x y después respecto de y, sea lo mismo que primero respecto de y y después respecto de x. Entonces, bajo esas condiciones, tenemos que entonces el rotor de f
es el vector 0, 0, 0. Este es el teorema. Este teorema lo probamos, la demostración fue muy elemental y ya lo hicimos. Lo que quiero anunciarles ahora, si bien no lo demostramos, es el recíproco de este, que es que si uno tiene un campo F cuyo rotor da 0, entonces necesariamente F tiene que ser el campo gradiente, tiene que ser el campo conservativo, es el gradiente de una función potencial. Entonces, ese teorema no lo vamos a demostrar. La demostración de ese teorema la van a ver en el curso subsiguiente de matemática. Entonces, teorema. Dice, sea F, P, Q, R de clase C1 Una pequeña observación, si bien por ahora yo sé que en este primer curso de matemática que están haciendo en la universidad, esto de las hipótesis, de la regularidad, de cuándo la función se verifica, es algo que no se termina de entender muy bien, les quiero hacer la siguiente observación. Hay un ejemplo muy importante, que es el ejemplo del campo gravitatorio. El potencial gravitatorio, saben que es 1 sobre la distancia al cuadrado, que esa función no está definida en el origen, eso lo vieron con Constanza la clase anterior. Entonces, si yo tengo un teorema sobre cuándo es conservativo un campo o no, para funciones que sean de clase C1, es insuficiente porque estoy dejando de lado, por ejemplo, el campo gravitatorio, porque no es de clase C1, tiene un punto que es un punto singular. Entonces, para que el teorema realmente sea relevante, tiene que incluir clases de funciones donde puedan tener alguna singularidad, algún punto que no esté definido. Y eso es lo que dice justamente el teorema. Entonces, lo que pide es que la función sea de clase C1, salvo, quizá, en un número finito de singularidades. Es decir, tenemos un campo que C1 es un campo bonito, pero por ahí en algún punto no está definido. ¿Qué es lo que pasa con el cambio potencial gravitatorio? Por ejemplo, si estuvieran viendo el campo de fuerzas de dirección gravitatoria de dos cuerpos, tendrían dos singularidades, que es donde están ubicados los dos cuerpos que están ejerciendo la fuerza. Y así podría haber un número finito. Entonces, ¿cuándo esto es, conservativo? Bueno, si es conservativo el rotor es 0, pero lo que vale entonces es el recíproco, que si yo calculo el rotor 0, entonces puedo estar seguro de que va a ser conservativo. Entonces, si el rotor de F es igual al 0, 0, 0, entonces F es conservativo. Este teorema es un teorema muy importante que lo van a ver los matemáticos, físicos, ciencia de datos y químicos en el curso de análisis subsiguiente, y ciencia de la atmósfera también, en el curso de análisis subsiguiente, que usa otras herramientas para poder demostrarlo. En los ejemplos que vamos a ver en esta materia, en realidad este teorema no va a ser tan importante porque lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el ejemplo anterior, que es, ustedes van a calcular el rotor y si les da 0, lo que van a hacer es calcular el potencial, que lo van a poder calcular explícitamente. Pero este teorema lo que me da es la tranquilidad de que sé que seguro ese potencial existe, lo que estoy buscando es algo que va a existir. Muy bien. Quiero entonces ahora que tratemos de entender, o les voy a explicar cuál es el significado físico que tiene esta cantidad de rotor. Muy bien. Entonces, interpretación física de rotor de F. Bueno. No voy yo a hacer ninguna ni deducción ni argumento físico, sino simplemente les voy a contar lo que mide. ¿Está bien? En la práctica ustedes tienen algunos ejercicios
donde les tienen que hacer alguna cuenta para tratar de entender por qué esto es así. Pero yo simplemente les voy a contar qué es lo que mide. Entonces vamos a suponer que F, el campo F, es igual al campo de velocidades de un fluido. ¿Qué es un fluido? No voy a detenerme con una definición muy precisa de qué es un fluido. Un fluido es más o menos, imagínense lo que ustedes piensen intuitivamente como un fluido. Por ejemplo, una corriente de agua, un río que se está desplazando, o puede ser acá en esta aula el aire que se está moviendo. Si prenden el ventilador, eso agita el aire y eso se va moviendo. El fluido puede ser un gas, puede ser un líquido. Entonces es un montón de partículas que se están moviendo. ¿Y qué quiere decir tener el campo de velocidades de un fluido? Quiere decir que esas partículas se están moviendo, como se mueven tienen alguna velocidad. Y como yo sé qué velocidad tiene cada partícula, eso es con lo que me está determinando el campo F. Si ustedes se paran en algún punto del espacio, algún punto X y Z, y dicen, bueno, ¿qué velocidad tiene la partícula que está en el punto X y Z? Bueno, esa velocidad es lo que vale el campo F en X y Z. Eso me da un vector, que es el vector velocidad. En general, en muchas aplicaciones, el campo F depende de X y Z y también puede depender del tiempo, porque eso puede ser dinámico y la velocidad que tiene una partícula que está ahí en este punto, pasa el tiempo, se alteran las condiciones y por ahí después de un tiempo tiene otra velocidad. Pero para simplificarnos vamos a suponer que estamos en una cosa estática, no depende del tiempo. Estática en el sentido de que el campo de velocidad es independiente del tiempo, las partículas se están moviendo, pero la velocidad depende solo del punto y no del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno le interesa hacer cuando tiene, o qué es lo que mide el rotor? Bueno, lo que va a medir el rotor, como el nombre lo indica, es si el fluido en un punto que me paro está rotando alrededor de ese punto o no. Si hay un vórtice o no. ¿Está bien? Es decir, por ejemplo, estamos en un ejemplo donde tenemos un fluido, un río que se mueve. Entonces, ¿qué quiere decir que esté rotando? Yo pongo ahí a flotar un corchito con unas aspas, tipo un molinito. Ahora, eso se empieza a mover. Ahora, esas salinitas, ¿eso empieza a girar o simplemente se desplaza sin girar? Si ese molinito, ese corchito con aspas que yo pongo, se va desplazando por el río, pero las aspas no rotan, quiere decir que no hay rotación. En cambio, si eso empieza a rotar, quiere decir que hay una rotación que estoy midiendo. Eso es lo que está tratando de medir el rotor. El rotor de un campo de velocidad SF me va a estar diciendo, yo pongo una partícula, un cuerpo en el agua, ¿eso empieza a girar o no? Y si empieza a girar, ¿a qué velocidad gira? Y si estoy en el espacio, yo lo dejo acá en el espacio, empiezo a girar, pero ¿cómo gira? ¿Gira así o gira así? ¿Cómo gira eso? Bueno, toda esa información está capturada en el cálculo del rotor. Entonces, lo que se tiene es que el rotor de F es un vector que mide la rotación del fluido. Bueno, mide. ¿Cómo la mide? Bueno, cuando uno tiene una rotación en el espacio, ahora uno puede rotar así o rotar así. ¿Qué es lo que determina cómo está rotando? Tiene que haber un eje de rotación. Hay un eje y uno rota alrededor de ese eje. ¿Cuál es el eje de rotación? Bueno, el eje de rotación es justamente el eje que determina la dirección del rotor. Entonces, la dirección del rotor es el eje de rotación del fluido. Entonces, cuando ustedes calculan el rotor, eso le da un vector. Un vector, recuerden que tiene, como todo vector, tiene una longitud, una dirección y un sentido. Bueno, la dirección, eso determina un eje. Ese eje es el eje de rotación. El fluido está girando en ese eje. Y ahora me interesan dos cosas más para determinar la rotación. Me interesa saber con qué velocidad estoy rotando y con qué sentido. Si tengo este eje, ¿roto así o roto así?
¿Está bien? Tengo que saber a qué velocidad y con cuál es el sentido de la rotación. Esa información también está contenida en el rotor. Entonces, la velocidad de rotación, la velocidad angular de rotación, es exactamente el módulo del vector. El módulo del rotor de F es la velocidad angular de rotación. ¿Está bien? Entonces ya el vector me está dando, el rotor me está dando un eje, que es el eje de rotación. Su módulo me dice qué tan rápido está girando. Si el rotor me da un vector más largo, más grande, quiere decir que giro más rápido. Y si me da un vector muy chiquito, quiere decir que giro muy despacito. Y lo que me falta por determinar es el sentido. Y el sentido de la rotación va a estar dada de acuerdo a la regla de la mano derecha. Como es, uno pone el pulgar en la dirección, en el sentido del vector rotor, y la regla de la mano derecha me va a indicar el sentido de la rotación. Es decir, si estoy parado en este punto y el rotor apunta para acá, yo pongo el pulgar ahí y este es el sentido de la rotación. En cambio, si estoy parado en este punto y el rotor apunta para acá, pongo la mano derecha y este es el sentido de la rotación. Entonces, el sentido de la rotación viene dada por la regla de la mano derecha. Viene dado por la regla de la mano derecha. Tienen todo el derecho del mundo de en este momento a estarse preguntando, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué es así? Yo ahora en este video, en esta clase, no voy a contar por qué es así. En la guía de ejercicios que tienen para resolver, tienen un ejercicio, en un caso, en un ejemplo de cuerpo rígido, donde ustedes pueden chequear que en ese caso efectivamente esto se cumple. Y por qué el rotor mide esto, eso van a verlo con mucho más detalle en el curso de análisis que sigue. ¿Sí? Porque se necesita un poco más de herramienta matemática para eso. Bueno, en vista de la interpretación que acabamos de ver del rotor, cuando un campo de velocidades o una función campo vectorial tiene rotor cero, al fluido asociado que tiene campo de velocidades con rotor cero se lo llama irrotacional. Entonces, si, definición, si F igual a P, Q, R verifica que el rotor de F es 0, 0, 0, entonces se lo llama irrotacional. ¿Está bien? Se lo denomina Ustedes podrían decirme, bueno, Julián, me estás volviendo un poco loco porque primero dijiste que si el rotor era cero es conservativo, pero ahora si el rotor es cero es irrotacional. Y es cierto, pero la terminología tiene que ver con las distintas interpretaciones. Cuando F se piensa, se interpreta físicamente como un campo de fuerzas, es que ahí se usa la terminología de conservativa, que la fuerza es conservativa. En cambio, cuando F se lo piensa como un campo de velocidades, es un campo de velocidades de un fluido que se está desplazando, y en función de la interpretación física que hicimos en ese contexto, es que entonces al fluido se lo llama irrotacional porque las partículas no están rotando. Entonces son como dos nombres para decir lo mismo. En el punto de vista matemático, irrotacional y conservativo son la misma cosa. Bueno, volvamos entonces ahora a lo que estábamos hablando al principio de la clase, de las distintas operaciones que uno puede hacer con el vector nabla y el campo vectorial F. Entonces vamos a repasar. Uno tiene el vector nabla, que es el vector derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. Vector u operador, ¿está bien? Pero ya lo hemos interpretado, ya es un objeto que lo hemos manejado, hemos trabajado, ya no nos es tan ajeno. Y por otro lado, tenemos nuestro campo vectorial F, que viene dado con sus tres coordenadas P, Q y R.
Entonces, cuando teníamos dos vectores, había dos tipos de operaciones que nosotros aprendimos a hacer entre vectores. Una primera operación fue el producto cruz. Y eso es lo que hicimos hasta ahora. Entonces tenemos que el producto cruz, esto tomamos dos vectores, y el producto cruz, el resultado del producto cruz me da un nuevo vector, y este vector es lo que llamamos el rotor, o el rotacional. Esto es el rotor de F. Pero hay otra operación que aprendimos nosotros a hacer entre vectores, que es el producto escalar. Entonces, el producto escalar, este producto escalar, ¿qué hace? Toma dos vectores y lo que devuelve es un escalar, es una función, sería un número. Bueno, a este producto escalar se lo llama la divergencia. O el divergente, ¿sí? La divergencia de F. También un nombre muy sugerente, ¿no? Ya sugiere algo, que algo sea la divergencia. Vamos a ver una interpretación física, les voy a comentar alguna interpretación física de qué es lo que mide en algún contexto la divergencia y por qué se llama así. Pero vamos a hacer algún ejemplo. Entonces, primero, definición. Si F igual a P, Q, R es un campo vectorial, es un campo, se define la divergencia de F a div F, que es nabla producto escalar F. ¿Y qué es esto? Si yo quiero hacer el producto escalar entre el vector nabla y el vector F, ¿qué tengo que hacer? Este por este, más este por este, más este por este. Ahora, ¿qué es multiplicar este por este? Simplemente a esta operación aplicársela a P. Entonces esto va a ser P sub X más Q sub Y más RZ. Entonces tengo que agarrar la primera componente del campo, derivarla respecto de la primera variable, la segunda componente del campo respecto de la segunda variable, la tercera componente del campo respecto de la tercera variable y sumar todo. A veces parece un poco raro que estas cosas tengan importancia, porque es una combinación tan arbitraria, ¿no? ¿Por qué no es PI más QZ más RX? ¿Por qué no alguna otra combinación? ¿Por qué esta tiene nombre y las otras no? Bueno, con un poco de paciencia se va a tratar de entender, vamos a tratar de entender por qué esto tiene nombre, por qué esto es relevante. ¿Sí? Pero esta es la definición de divergencia. Muy bien, entonces veamos algún ejemplito. Entonces, ejemplo, tomemos como f de x y z igual a x cuadrado más y, x más 3y, 2x y z cuadrado. Y lo que me piden ahora es calcular la divergencia de f. Bueno, en estos ejercicios es muy simple, tengo una definición, tengo un campo, hago la cuenta y ya está, no hay que pensar demasiado. Entonces, resolución, ¿qué es? Bueno, este es P, este es Q, este es R, y tengo que hacer Px, Qy, Rz. Bueno, entonces la divergencia de F va a ser Px, 2x, más Qy, 3, más Rz, 4x y z. Listo, esa es la divergencia. Pero ven que lo que quiero que observen es que cuando calculan la divergencia, toman un vector y obtienen algún escalar. ¿Sí? Esto no tiene coordenadas, esta es una función escalar. Bueno, una utilidad que tiene la divergencia es que sirve como test para poder determinar si un cierto campo es un rotor. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo saber
si un campo G, digamos, que va a tener componentes G1, G2, G3, es o no un rotor. Si cualquier campo es el rotor de alguien. Bueno, ya vimos que no cualquier campo es el gradiente de un potencial. Bueno, ahora, ¿qué campos son los que son el rotor de otro? Entonces, para eso, vamos a ver que la divergencia sirve porque lo que vale es el siguiente resultado, teorema. G es igual al rotor, bueno, si G es el rotor de F y F es de clase C2, entonces la divergencia de G es cero. Así como tener rotor cero quería decir ser el gradiente de un potencial, tener divergencia cero quiere decir ser el rotor de un potencial, pongámosle. Entonces, si F es como siempre P, Q y R, entonces G es el rotor de F. ¿Cómo se calcula esto? Tengo que poner I, J, K, derivada X, derivada Y, derivada Z, P, Q, R, y esto es, en la primera coordenada, RI menos QZ. Segunda coordenada, Rx menos PZ cambiado de signo. O sea, PZ menos Rx. Tercera coordenada, Qx menos Pi. Muy bien. Entonces ahora quiero calcular la divergencia de G, que es la divergencia de el rotor de F. ¿Qué tengo que hacer? Primer coordenada respecto de X, segunda coordenada respecto de Y, tercera coordenada respecto de Z, sumar todo. Primer coordenada respecto de X. RI menos QZ, X, más PZ menos RX, Y, más QX menos PI, Z. Bueno, ¿cuánto vale esto? Esto es RIX. Bueno, RIX y RXY es lo mismo porque estamos pidiendo que F sea de clase C2. Entonces tenemos RXY menos QXZ más PIZ menos RXY más QXZ menos PIZ. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que mirar fijo esto que tenemos acá y ver las cosas que se cancelan. RXY se cancela con RXY. Muy bien. Este QXZ acá está con signo menos, se cancela con este QXZ que está con signo más. Y por último, este PIZ se cancela con este PIZ. Entonces todo me queda cero. Muy bien, entonces igual como teníamos antes que si era un potencial el rotor tenía que ser cero, ahora si es un rotor la divergencia tiene que ser cero. Esta es una posible utilidad de la divergencia. Me da como un test para saber qué campos son rotacionales. Ahora esto me dice, bueno, si era un rotor, entonces la divergencia es cero. ¿Vale el recíproco? ¿Es cierto que si la divergencia es cero, entonces tenemos que es un rotor? Bueno, eso es un poco más delicado. También lo van a ver en el curso siguiente, análisis 2 o matemática 3, pero ahí ya depende mucho de en cuál es la forma del dominio. Es algo que acá no nos vamos a meter. Digamos, si están definidos, son funciones que están definidas en todo R3, entonces sí vale el recíproco. Bueno, ahora sí, para terminar la clase, lo que quiero es contarles un poco qué es lo que mide físicamente la divergencia. Igual que como hicimos con el rotor, yo no les voy a hacer ninguna justificación, no voy a tratar de explicarles el por qué eso es así.
Eso lo van a ver ustedes más adelante. En la práctica hay algunos ejercicios para ayudarlos a entender. Hoy lo que voy a hacer solamente es contarles qué es lo que mide. ¿Está bien? Entonces, para esto también depende mucho. Si voy a tratar de entender qué mide físicamente la divergencia, eso va a depender de qué interpretación física le damos a qué mide el campo. Entonces, una vez más, nos vamos a posicionar en que el campo F es el campo de velocidades de un fluido. Que F es el campo de velocidades de un fluido. ¿Está bien? Entonces el rotor, cuando uno tenía, si yo calculo el rotor de F, lo que me va a estar diciendo es cuánto rota ese fluido. Si yo me paro en un lugar, si voy a estar girando sobre algún eje o si simplemente me voy a estar desplazando. Eso es lo que mide el rotor. Pero ¿qué mide la divergencia? La divergencia va a medir lo siguiente. Supongamos que yo agarro el fluido y en ese fluido una cierta parte de las partículas, pensemos de agua, de líquido, las pinto con tinta china. Entonces me quedan pintadas, me quedan marcadas, un cierto volumen. Ahora ese volumen empieza a desplazarse. Se empieza a desplazar. Cuando se desplace ese volumen, pueden pasar tres cosas. Que al desplazarse ese volumen, el volumen va a cambiar de forma, obviamente, porque va a estar deformándose por el fluido, pero puede pasar que el volumen total aumente, que el volumen se achique o que el volumen se mantenga constante. La cantidad que me dice cómo va a variar ese volumen, eso es la divergencia. Entonces, la divergencia lo que está diciendo es una tasa de cambio de un volumen desplazado a través de este fluido. Entonces, si la divergencia es positiva, quiere decir que ahí el volumen está aumentando. Eso es lo que se llama ser una fuente del fluido. Si la divergencia es negativa, quiere decir que ahí el volumen se está contrayendo. Eso es lo que se llama un sumidero. Y si la divergencia es cero, quiere decir que el volumen se mantiene constante. Puede cambiar la forma, pero el volumen se mantiene constante. Entonces voy a escribir eso. Entonces la divergencia mide la tasa de cambio de un volumen del fluido por unidad de tiempo. Entonces, si yo estoy parado en un punto, X y Z, donde ahí la divergencia es positivo, ese punto va a ser una fuente. Quiere decir que cerca de ese punto, ahí está aumentando el volumen. Y si estoy parado en un punto donde X y Z, donde ahí la divergencia es negativa, ahí el fluido, el volumen se está achicando. Ese punto es un sumidero. Cuando la divergencia es cero, si la divergencia es cero en todos lados, quiere decir que es lo que pasa, por ejemplo, con el agua, porque ustedes ponen tinta en un agua y ven cómo evoluciona, no va a aparecer más partículas pintadas o menos partículas pintadas, eso se mantiene constante. Entonces el volumen se va a mantener constante. Ese es un claro ejemplo donde la divergencia del fluido naturalmente es cero. Esos fluidos se llaman fluidos incompresibles, no pueden comprimirse o expandirse. ¿Está bien? Los volúmenes se van manteniendo constante. Entonces, si la divergencia de F es cero siempre para todo punto, al fluido se lo llama incompresible. Incompresible. Que no se puede comprimir ni expandir, ¿no? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Una clase un poco extensa. Nos vemos la clase que viene.